Vale, el siguiente tema, viajes en el tiempo, si no me equivoco. Sí, lo de las burbujas, ¿no? Sí. Sabemos por voz de Brandon y por voz de diseño que los viajes en el tiempo al pasado no son posibles. Me gusta mucho la explicación. Diseño es mi sprint favorito. O uno de ellos, al menos. Que me gusta mucho cómo insiste. No, no, es imposible viajar al pasado. Te lo puedo demostrar matemáticamente. Y es cierto que se puede demostrar matemáticamente. Está muy chulo. Pero al futuro sí que se puede. Ujú. Estamos viajando al futuro, de hecho. Claro, de hecho, continuamente, a ver, lo que pasa que el diferencial de velocidades relativistas es súper pequeño en nuestra vida cotidiana, entonces en los viajes, la diferencia de viajes en el tiempo entre una persona a mucha velocidad a nuestras escalas y otra poca es infinitesimal, ¿no? Pero Ujú. tú al final, si coges un avión y viajas, te aceleras y luego te deceleras para aterrizar y has viajado a una velocidad relativa respecto a una persona que está quieta en la Tierra mucho mayor, has ralentizado tu reloj biológico un nanosegundos. Sí, Eres dos gemelos, se empezarían a diferenciar, ¿no? El que ha viajado en avión sería nanosegundos más joven que el que no lo ha hecho. eso es. Mm. Sí, 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 sí. Entonces, eso a niveles de velocidades mucho más grandes, pues tiene implicaciones de la diferencia temporal mucho mayor. Entonces, ¿cómo eso se aplica en el Cosmer? Yo lo vi claro con la escena final de Wayne en el Metal Perdido. Wayne, su poder es ralentizar el tiempo respecto a fuera de su burbuja, ¿no? Y cuando usa duraluminio, no es que lo ralentice, es que lo para, casi por completo. Vamos, que la electricidad pasa lenta. Imagínate cómo tiene que estar parado eso. En el caso contrario, tenemos a Marasi, que tiene el poder contrario. Ella viaja en el tiempo, ella se mete en la burbuja y todo pasa rápido a su alrededor. Ujú. ¿Qué pasaría si Marasi consigue un bonito clavo que le permite quemar duraluminio? ¿Era? Sí, duraluminio. Sí, Y hacer lo mismo que Wayne pero al revés. Pues que yo creo que viajaría en el tiempo, viajaría al futuro, hacia adelante. claro, esa burbuja de Marasi ultrapotenciada por Sí, clavo hemalúrgico de duraluminio, por ejemplo, como has dicho, sería el equivalente a una criogenización, ¿no? Me quedo mm, quieto, me paro mi tiempo y afuera transcurre. Lo que pasa que en este caso, en vez de congelarse y parar sus constantes vitales, lo que hace es parar literalmente el tiempo y afuera transcurre a una velocidad relativa mucho mayor, de manera que un minuto de Marasi pueden ser siglos fuera de esa burbuja, ¿no? Y exacto. sería una manera súper guay de ver a Marasi, por ejemplo, con la misma edad en ERA 2 o incluso verla en ERA 3. Eh, A Marasi o a cualquier otro usuario que con que, tecnología consiga un poder exacto. equivalente, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir eso? Uno ya lo hemos dicho, un clavo que le permita a Marasi tiene la habilidad de quemar el duraluminio. ¿Quién tiene un clavo de estos? Wax. Quizá Wax ya está muy viejo, quizá no le queda mucho, y quizá le dice Marasi, oye, toma mi clavo cuando estira la pata. Esa es una de mis teorías. Yo no lo descartaría. Otro tema interesante que estábamos hablando antes, existe un bonito metal que se llama Nicrosil. Que el Nicrosil potencia, hace lo mismo que el duraluminio, pero en terceras personas. ¿Qué pasaría si Marasi conociese a una persona que puede quemar Nicrosil? Se hacen amigos y juntitos se van a viajar en el tiempo. Eso estaría Claro, muy esa chulo. persona potencia la capacidad de quemar cadmio de Marasi, Exacto. genera una burbuja potenciada como si fuera por duraluminio, pero en este caso por una tercera persona por Nicrosil, Hmm, y viaja al futuro. eso es. Claro, yo tenía mi teoría romántica metida en la cabeza, pero que ya no puede ser, que esta persona sería Alec. Claro, pero ya está, esto está descartadísimo. Pero yo me había montado la película de que dos personas que tuviesen dos metales aparentemente inútiles, ¿no? Alec sería el brumoso de Nicrosil, se conociesen, se enamorasen y juntos pues serían como los viajeros en el tiempo del Cosmer. Estaría guay. ¿Va a pasar? Ya sabemos que no. Pero bueno, ahí queda Pero bueno, hay otras maneras, hay otras maneras. Y esa teoría la verdad que habría sido muy bonito. habría sido chula, la verdad. Sí, sí, sí. No sé si quieres hablar de lo que respecto a las burbujas de tiempo, de lo que hablábamos Sí. antes fuera de cámara, de que a la vida real surgiría un problema bastante Ah, sí, sí, chungo. efectivamente, sí. Que debido a la diferencia temporal, ¿no? La luz al atravesar la frontera entre la burbuja, ya sea de cadmio o de Vendaleo, se ralentizaría o se aceleraría, lo que generaría un corrimiento al rojo o al azul en el espectro que se conoce como el redshift o el blue shift. El redshift, de hecho, se utiliza
astrofísica para medir la aceleración de expansión del universo y, por tanto, las galaxias, la distancia a galaxias o estrellas en nuestro universo. De hecho, se mide en redshifts, vaya, en parámetro Z. Entonces, ese fenómeno de ralentización o aceleración de la luz al cambiar de un tiempo a otro, fuera dentro de la burbuja, genera una radiación de microondas y radiación que puede ser nociva para las personas que hay alrededor, tanto usuarios de dentro de la burbuja como los que están fuera, ¿no? Y pues podría ser cancerígeno o generar otra serie de problemas, ¿no? Entonces, eso se le planteó a Brandon Sanderson, ¿no? Pues fíjate la mente friki que pensó en esas consecuencias que podría haber y le dijo, oye, Brandon, ¿qué pasaría si tal? Y entonces Brandon se cura en salud haciendo una cosa maravillosa, que es, se inventa un sistema por el cual esa radiación no se emite, y es que existe una transferencia de energía entre el reino físico, donde está sucediendo eso, y el reino espiritual. Eso es. Necesitamos, para evitar esos efectos perniciosos, necesitamos una especie de sumidero energético, ¿no? Para que se chupe toda esa energía además y no se generen esas radiaciones nocivas. Pues Brandon se inventó que existía en el momento de generar la burbuja esa transferencia energética entre reinos y de esa manera se elimina el efecto pernicioso de la radiación y las microondas y es posible que sucedan estas burbujas sin afectar negativamente a las personas que hay alrededor. Y esto no deja de ser otro ejemplo más de lo bien que se informa Sanderson y del equipo que tiene tan magnífico, que es capaz de pensar hasta en esos pequeños detallitos que chafarían su sistema y que cualquier otra persona diría, bueno, esto es magia, a mí no me vengas con tan puro detalle. Pues Brandon Sanderson no. Sanderson coge y te da incluso la explicación científica para que eso deje de suceder, ¿no? Y es otro ejemplo de las maravillas que hace este hombre al informarse y al crear sus mundos con ciencia. Es que nos repetimos como el ajo, ya lo sé, pero es que es verdad. Coge cualquier ejemplo de lo que hemos dicho y será demostración de hasta qué punto le importan todos estos temas, ¿sabes? Es que otra cosa que se me ha olvidado comentar de tema de viajes al futuro, si no recuerdo mal, en la Coppermine nos dice que si tú superpones muchas burbujas, es decir, si tú sabemos burbuja de Vendaleo y de cadmio se anulan, pero Vendaleo con Vendaleo se potencia el efecto de retraso en el tiempo. Entonces, pues cambio con cambio también se potenciaría. Sería otra forma de viajar en el tiempo. Tenemos unas cosas que se llaman granadas salománticas que cogen la investidura del metal que estás quemando. Yo había pensado también de muchas granadas salománticas en una sala o un aparato parecido que fuera más potente que una granada salomántica. La cargas de cadmio, te metes ahí dentro, quizá tú mismo quemas cadmio, entonces entre el aparato y tú mismo también te vas al futuro. Claro, una sinergia de poderes que Eso al final es. lo que hace es amplificar, ¿no? En vez de un aluminio Nicrosil, pues más de esto. Eso es. Que sería como uso De otra tecnológico, que manera, es, sí. que es un poco a lo que vamos hacia el Cosmere, ¿no? A cosas tecnológicas. Claro, a Entonces, utilizar los sistemas de investidura y a tecnologizarlos para que la sociedad se aproveche de ellos y tenga esas ventajas, ¿no? Que les dan. sí. Y eso al final me hace pensar en pues, lo que tú teorizabas, posibles no saltamundos, pero sí saltatiempos que permitan estar en diferentes épocas del Sí. Cosmere sin investirse a ellos mismos lo suficiente como para que se vuelvan inmortales o imperecederos, ¿no? Que es otra forma de trasladarte. No vives lo que hay en medio, pero sí llegas a un destino temporal a priori imposible para ti, por lo demasiado alejado que está en el tiempo, ¿no? Yo creo que lo vamos a ver. Al menos Marasi, una persona, Marasi, yo creo que sí. En ERA3 Ojalá, va a aparecer. Yo creo que sí. Es que, no sé, ojalá, lo tengo ojalá, me tan encantaría. convencido, no sé. Es que si hemos visto con Wayne, tenemos que ver lo mismo con Marasi. Tenemos que ver este poder potenciado. Ojalá que sí, ojalá que sí. Se me haría. Ahora estaba pensando eso, ¿no? Claro, con una máquina, pues lo que decías, ¿no? Que puedes transportar a quien sea. Claro, no sé si Brandon quería hacer eso de sociedades, imagínate, yo qué sé, un pueblo pequeño, una ciudad entera que viaje hacia el futuro. No sé si Sanderson se quiere meter realmente en ese berenjenal, ¿sabes? No porque no sea teóricamente posible, sino porque quizá es algo que no le apetece profundizar demasiado, ¿sabes? Claro, que por trama no quiera meterlo por Exacto, todas por las trama. implicaciones que podría tener. Sí, Claro, al final él si no quiere hacerlo, pero quiere que sea verosímil que no se haga,
y ya te introducirá una limitación para que eso no pueda También, suceder. también es verdad. Y eso, porque al final no deja de tener una caterva de frikis como nosotros alrededor de su obra diciéndole, pero si esto pasa, entonces se podría pasar esto, ¿y por qué no pasa esto? Tal cual. Pues ya lo tiene en su equipo para que le digan, Brandon, aquí necesitas un límite. Y él hace, pum, te Eso pone es. un límite y eso ya no puede suceder porque si no genera unas implicaciones que por trama, pues eso, acabamos teniendo otro Lord Legislador ultrapoderoso o cualquier Sí, otra cosa que necesite nerfear. exacto. Sí, sí, sí. No, sí. Con ese sentido estoy tranquilo. No vamos a ver disparates. Estoy bastante seguro. Seguimos hablando de viajes en el tiempo, pero en otro sitio y de otro modo. Vamos a volver a Cell, porque allí hay una. Allí pasa una cosa muy particular. Contexto. Tenemos las escribas de dominación y dominio, que están muertas, pero su investidura, su cuerpo, digamos, está en el reino cognitivo. No está en el reino espiritual, que debería ser lo normal. Entonces, el Club de las Tormentas ha hecho una labor de divulgación muy buena de esta teoría. Y es que sabemos que hay una WOP que nos dice que mucha investidura, bueno, también equivale a mucha masa. ¿Vale? Efectivamente. Y mucha masa equivale a agujero negro. Y eso está aquí, y eso está confirmado por Sanderson. Que el DOR, que es esta mezcla de devoción y dominio, es una masa enorme de investidura, por lo tanto, actuaría como agujero negro en el reino cognitivo. Claro, aquí la clave está en que normalmente las concentraciones grandes de investidura están en el reino espiritual. Hmm. Y en el reino espiritual, como ya hemos mencionado antes, no existen los conceptos de espacio ni tiempo. Entonces, Cierto. para que exista una concentración grande equivalente a una supermasa como un agujero negro, eso al final es densidad, es mucha materia en muy poco espacio. Para eso tiene que existir el concepto espacio, Sí. la dimensión espacial. Si no existe ese concepto, no existen sus consecuencias. Ujú. Pero, como tú bien mencionas, en Cell está la concentración de investidura de la muerte de devoción y dominio en el reino cognitivo. Sí, Entonces, al estar en el reino cognitivo, donde sí existe el concepto de espacio, ya sí podemos hablar de una densidad, eso es. porque tenemos una concentración muy grande de investidura en un espacio muy concreto, Ujú. que es el. Entonces, como dices, eso puede generar, y está confirmado por una web de Sanderson, puede generar una anomalía, como podría ser la de un agujero negro, ¿no? Que a todos se nos viene a la cabeza el Gargantúa de Interestelar. Tal cual. Es el ejemplo Que al clásico. final es, claro, el ejemplo clásico. Y el planeta que rodea, que está muy cercano a Gargantúa, vemos en esa misma película cómo tiene una disociación temporal con lo que no está sometido al influjo de Gargantúa, ¿no? En este caso, podría ser que Cell, al tener esa anomalía de investidura en el reino cognitivo, estuviera sometido a una aceleración del tiempo o a un transcurso del tiempo relativista, entonces sería más lento dentro de Cell que fuera de Cell. Eso es. ¿Eso que implica? Que es como al final lo que pasa en Interestelar, ¿no? Que el tiempo transcurre más lento, entonces 10 años, que son por ejemplo los que hace que el Antris entró en la Saoz al principio de la novela, ¿no? Ujú. Han pasado 10 años, que en el Cosmere hayan pasado muchísimos más. Entonces sabemos que el Antris es la primera novela, después de Dragonsteel y Arena Blanca, en la cronología del Cosmere. Está todavía Sí. pendiente de revisión los tiempos exactos, pero sabemos que es Pero la por primera. ahí va. Sí, sí, sí. Claro. Y sabemos que han pasado, pues, creo que miles, cientos seguro, pero creo que miles, hasta por ejemplo, Era 2 de Scadrial, ¿no? De Mistborn. Sin embargo, vemos en Era 2 de Mistborn a Kaise, la hija de King, ¿no? De Elantris. La vemos que se llama Odio los nombres en clave, creo Eso que era, es. o algo así. Mm. La vemos en Era 2 en el Metal Perdido, más mayor que en el Los Antris, nombres en pero clave son pues estúpidos. Algo así, verá, perdona. eso. Sí. Sí, eso es, eso es. Los nombres en Sí. clave son estúpidos. Pues la vemos con una edad de, pues yo qué sé, 10, 15, 20 años mayor que lo que tenía en el Antris, que a priori parece que está suficientemente investida como los saltamundos, como muchos saltamundos, o alguna otra técnica que les permita un extra de longevidad y que pueden estar en varias sagas entre las que han transcurrido miles de años. Eso es. Pero ¿y si Kaise no ha pasado nada de eso? Simplemente los 15 años más que tiene los ha pasado en el Antris, y esos 15 años del Antris han sido el tiempo que ha pasado desde el principio del Antris Eso es. hasta Era 2 de Mistborn
fuera de Cell, Sí. y si entonces por esa anomalía temporal Kaise a su edad normal sale de Cell, llega a Scadrial y está pasando los acontecimientos de Era 2, Ujú. Tal cual. podría ser una posible explicación, ¿no? Muy Y de eso buena. tendría muchísimas Muy consecuencias buena. también. Sí, 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 sí. Sí, sí, es una teoría que yo creo que se va a cumplir. Es una teoría casi hecha ya, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo creo Desde que... luego hay muchas consecuencias posibles de esa desaceleración del tiempo, digamos, en Cell, debido a esa anomalía en el reino cognitivo. Mm, Y no sé si será la de Kaise o no, pero alguna veremos, yo estoy convencido. Además, será súper chula. sí, 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 sí. Tengo ganas de ver. Mira que yo soy un poco de TikTok del antes, que no me gusta mucho. Pero sí, sí. Tengo ganas de ver cómo sigue. Para todas esas cosas que hemos comentado antes y también es el tema este del agujero negro y eso.